Muy bien, pues buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez virtualmente, pero en espíritu juntos. Le doy gracias a Dios por nuestro grupo de jóvenes y por cada uno de ustedes que nos está viendo desde casa. Y pues también le doy gracias aquí a Javi y a Rix que están también conmigo, que vamos a platicar hoy de un tema muy padre, que la verdad sí creo que es voluntad de Dios que lo hagamos. Y pues bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que tome control de nuestra reunión y pues bueno, saludándolos a todos a sus casas. Y bueno, vamos a orar juntos. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí esta tarde, Señor, en un miércoles más de jóvenes, Señor, con un esquema distinto, pero pues con la única intención, Señor, de poderte servir, de poder hablar de tu voluntad, de tu palabra. Señor, te pido que te muevas libremente entre nosotros, que Señor, pongas en nuestro corazón siempre el deseo, Señor, de servirte y nada más, Señor, que no haya ninguna otra intención. Padre, yo te pido que tomes absoluto control, te pido por cada uno de los muchachos que están en sus casas, Señor, para que tú también hables a sus corazones ahí donde estén, Señor, y que pueda ser de bendición todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Padre, esta semilla que dé fruto conforme a tu voluntad y que podamos ser de bendición a otras familias, Padre, a otras amistades, a otros familiares, a otras casas, Señor. Te alabamos por eso, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que Dios ha estado hablándome pues prácticamente desde el inicio de todo este periodo de aislamiento, de cuarentena, y lo hemos estado mencionando precisamente a manera parcial en los mensajes, tanto en jóvenes como el domingo pasado también. Pero no nos habíamos detenido a ahondar en este pasaje, que fue un pasaje que leyendo las escrituras el Señor me habló pues bastante desde hace como un mes. Pero bueno, sentí fuertemente el Señor que profundizáramos en esto, que fuéramos desglosando cada versículo y que fuéramos comentándolo, porque creo que es un mensaje bien práctico, creo que es un mensaje que tiene que ver con unos lineamientos que Dios nos está dando para cómo atravesar este tiempo que estamos viviendo. Y pues realmente quisiera que lo viéramos así como un set de maneras y formas y pasos y consejos de Dios para sobrellevar este tiempo en casa, en familia y bueno, al menos a mí en lo personal, que desde que lo recibí he estado poniéndolo en práctica, pues ha sido mucha bendición. Hace unos días estaba escuchando un programa de radio cristiano y estaba escuchando que entre los doctores están hablando de las consecuencias que está teniendo el aislamiento en las familias. Por ejemplo, hablaban de que habían subido los índices por ejemplo, de ansiedad en las familias o en los miembros de las familias. También que estaban, por ejemplo, también subiendo los índices de violencia familiar. También estaba viendo, por ejemplo, abuso del alcohol y de sustancias en casa. También en el trato de los padres a los hijos, cosas tremendas que estaban siendo resultado de este tiempo. Y yo pensaba en el Señor y decía, porque pues realmente también hemos estado viendo la bendición que ha sido para otras familias todo este tiempo, de cómo Dios ha sanado, ha restaurado casas y todo, y pues yo meditaba en el Señor y pues llegaba a la conclusión de que la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestras casas, como lo hablábamos el domingo también, pues hace toda la diferencia, ¿verdad? Y realmente era algo que queríamos compartir, porque estamos viendo esas dos caras de la moneda, estamos viendo esas consecuencias que está teniendo este tiempo de adversidad que estamos atravesando,
Y bueno, pues yo quería compartir esta palabra porque creo que era algo que al menos cuando yo lo recibí en sus inicios, era como si Dios me estuviera diciendo, esto quiero que hagas en todo este tiempo. Entonces vamos a leer este pasaje que está en Efesios 5, del versículo 15 al 20, y luego lo vamos a ir desglosando poco a poco. Es un pasaje que hemos ido mencionando así a manera parcial en los mensajes, pero ahorita vamos a entrar ya más a fondo en eso. Entonces Efesios 5 del versículo 15 al 20, para que los que están en casa pues lo busquen. Y bueno, dice la palabra de Dios esto, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, el Señor en vuestros corazones, como mencionaba. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pues bueno, quisiera que habláramos un poquito de este pasaje y lo fuéramos desglosando. Entonces, el primer punto con el que vamos a empezar, que es con el versículo 15, es lo que nos dice ahí, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Me encanta cómo el Señor empieza hablando en este pasaje, porque lo primero que nos dice es, evalúate cómo, la posición en la que estás y cómo estás tú viviendo en este tiempo de aislamiento, confinamiento, en este tiempo de adversidad, ¿no? Que al final de cuentas, como comentábamos el domingo, creo que Dios está probando también nuestra fe y está probando la manera en la que vamos a reaccionar ante en esta adversidad que estamos enfrentando. Y hablábamos también de un pasaje que nos habla del pueblo de Israel en el desierto, donde decía el Señor que pues los estaba también probando, ¿no? Y estábamos como haciendo esa analogía del pueblo de Israel con lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, el primer punto es este. Yo creo que a veces la mejor manera de explicar algo es primero tratando de entender lo opuesto a lo que la palabra quiere decir. Por ejemplo, aquí dice con diligencia, dice mirad pues con diligencia cómo andéis. Entonces, la palabra opuesta a diligencia pues es negligencia, ¿no? Y negligencia sería pues la definición es con falta de cuidado, ¿no? La negligencia sería que la falta de cuidado. Entonces la diligencia sería totalmente lo opuesto a eso, es evaluarnos con toda diligencia, con cuidado, minuciosamente. Dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. La verdad es que creo que algo que he estado pensando es que este tiempo Dios lo está usando también para hacer un reset también en nosotros. Era lo que platicabas tú, Rix, el miércoles pasado, que es como una palabra muy, muy poderosa, en el sentido de, desde el punto de vista individual, pero también el Señor lo está haciendo en lo individual para lo que quiere hacer Él a través de nosotros en nuestro alrededor, en la sociedad, en el impacto que eso pudiera tener. Y me gustó mucho cómo lo estabas procesando desde el punto de vista por eso el primer versículo es bien importante, porque dice, mirad con diligencia. O sea, no te enfoques así a manera como al bulto o lo general, sino que sé diligente y evalúate en tu relación con Dios, dónde estás parado. Y es como hacer un reset, un reboot en nuestra relación con Dios, en nuestra espiritualidad con Él, ¿verdad? Y dice, para evaluarnos, dice, pues nuestro comportamiento no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Hablábamos del domingo también un poquito de eso, del tema de no pensar que los tiempos pasados eran mejores que lo que estamos viendo, y decía, porque si piensas así, no es un pensamiento sabio, o sea, es un pensamiento que precisamente lo opuesto, es un pensamiento necio, ¿no? Entonces, Dios nos ha estado hablando acerca de la sabiduría, de actuar con sabiduría en lo que estamos viviendo. Y las escrituras pues nos dice ahí en Proverbios, por ejemplo 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Se hace cuenta que el Señor nos dice, la manera en la que tú
te vas a comportar y vas a enfrentar todas estas cosas, es desde esta perspectiva, es con sabiduría, es entendiendo que cada paso que des lo hagas desde esta enfoque, esta perspectiva que es acerca del respeto y el temor al Señor en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, este tipo de lineamientos que el Señor nos está estableciendo va a traer un outcome bien especial en nuestra casa, diferente a lo que estaba yo escuchando en este programa cristiano de todas estas estadísticas, es decir, Señor, danos, háblanos de cómo podemos atravesar esto de manera bien práctica para que el outcome de nuestra casa, en lo individual y como familia, pues sea diferente, ¿verdad? Entonces, en nuestra relación con nuestros padres y todos los chavos ahí en casa, pues desde un punto de vista bien práctico, ¿no? O sea, de lo que estamos viviendo con nuestros hermanos, con nuestros padres y bueno, toda esta situación, ¿verdad? Entonces, y con toda confianza, si tienen algo que comentar, coméntenlo, ¿verdad? Pero bueno, el siguiente versículo dice, es el versículo 16 y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ok? En la Nueva Traducción Viviente dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Este es, yo creo que uno de los versículos que más me ha estado resonando a mí en lo personal y que aparte yo creo que Dios ha estado hablando, me ha tocado estar escuchando y viendo que en otras congregaciones Dios también está hablando de esto, es decir, Dios nos está dando este espacio, este tiempo y tenemos que sacar el mayor provecho de esto. Y vamos a ver el fruto que el Señor trae de todo esto, ¿no? Entonces, Dios está poniendo, al menos así lo estaba recibiendo yo, está poniendo eso en nuestras manos. O sea, no es de decir, bueno, Señor, hazlo tú por mí. Claro que el Espíritu Santo Dios nos va a guiar a aprovechar ese tiempo, pero haz de cuenta que Dios nos está diciendo a nosotros, hey, aprovecha bien el tiempo. Siento que eso es algo que Dios está poniendo en nuestras manos para nosotros ser diligentes en eso y ser más, la palabra que hemos estado usando más, como cuando provocas algo, es la palabra como más intencional, es correcto, mija, intencional. Entonces, básicamente eso es lo que siento del Señor, que con este pasaje de que nosotros seamos más intencionales en cuanto a aprovechar nuestro tiempo. Y fíjate, hay un pasaje que Dios me trajo a la mente mientras estaba desglosando estos versículos, que está en segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Y bueno, para que busquen ahí el versículo en casa y vamos a ver lo que dice aquí, que está súper chido este pasaje. Fíjate, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. 5. Vosotros también, ¿qué tal que dice aquí? Poniendo toda diligencia por esto mismo, lo que hablábamos ahorita en el pasaje de Efesios, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien importante el versículo 8, creo que vamos a dedicarle un poco de tiempo ahí, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el Señor nos está hablando de algo bien importante y bien práctico también, que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Me llama mucha atención como dice, poniendo toda diligencia en esto mismo que estamos hablando, de lo que ha recibido de Dios a través de su sacrificio en la cruz. Dice, por esto mismo, dice, añadid. Y es una tarea que nos está dando a nosotros. Empieza hablando de nuestra fe como algo que ya está poniendo como por default en este pasaje, y de ahí empezar a añadir, porque al final del día
Dios pone una medida de fe en nuestro corazón que va creciendo conforme tenemos exposición a la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Y entonces dice, bueno, a tu fe agrégale virtud, ¿no? Que es esa manera o esa forma de hacer cosas con un resultado positivo de lo que estás aprendiendo, o sea, como un resultado de tu fe, dice, agrégale virtud, o sea, acciones que tengan un outcome positivo. Y luego, no positivo desde el punto de vista positivo, sino que desde el punto de vista del evangelio, ¿verdad? Sí. Y luego dice, y a la virtud, conocimiento, súper importante el conocimiento del Señor. Y luego al conocimiento, el dominio propio. Creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El Señor nos está hablando de esas cosas para que como resultado de nuestra relación con Él de nuestro tiempo, que nos esté diciendo, hey, trata de eficientizar tu tiempo en tu relación conmigo, porque eso va a producir dominio propio en nosotros, y el dominio propio de veras tanto que lo necesitamos, sobre todo en esos tiempos donde a veces perdemos la cordura, la paciencia por el confinamiento, por el aislamiento, lo que tú quieras. Entonces, la verdad es que en todo ese proceso, en ese engranaje de cosas que son resultado de tu relación con Dios, uno de los engranes es el dominio propio, y eso tiene mucha relevancia. Y luego después del dominio propio, no coincidencia, todo eso tiene un propósito. Cada una de las cosas dice paciencia. El dominio propio, paciencia. Y al final creo yo que es muy importante para forjar un carácter de disciplina en el Señor, más ahorita en la cuarentena, que hay muchas cosas como que pasando alrededor, pero también en tu interior y también en lo que estás viviendo en tu soledad, ¿verdad? Y pensar en ese carácter de disciplina en el Señor, o sea, decir y tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de qué eficientizamos en el tiempo. O sea, decir, prefiero estar, no sé, perdiendo el tiempo viendo televisión o haciéndome ahí nada más como que hago cosillas, o en realidad hacerlas, ¿verdad? Y hacer a un lado todo aquello que no tiene peso, digámoslo así, en la eternidad con el Señor, haciendo un lado, desplazando todo aquello que no tiene como que un fruto, ¿verdad? Para buscar el fruto del Señor. Es correcto, ¿verdad? Sí. En la palabra, en oración, en alabanza, pero dedicar ese tiempo ahí. Igualmente el predicar en la palabra, o sea, ver a quien le compartimos, como decías tú la semana pasada, a tu alrededor, y siendo el epicentro. Exacto. Que el Señor sea el epicentro de eso. Y por eso, fíjate, termina diciendo estas cosas que hablábamos ahorita, o sea, ahorita que estamos mencionando de dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad. La piedad, pues, es el godliness, es la manera en la que nosotros reaccionamos conforme a Dios. Y luego y eso tiene que ver con la gente que está alrededor de nosotros, y dice el afecto fraternal, amor. O sea, a final de cuentas, todo este engranaje, todo esto resulta en nuestro entorno. O sea, y poder meditar nosotros en este tiempo y ver qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros. O sea, ahorita vamos a llegar al punto, precisamente en el versículo 8, que la voluntad de Dios en este tiempo es que nosotros demos fruto. Por eso es bien importante este versículo, otra vez lo voy a repetir, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veíamos hace rato en el pasaje de Efesios, esto lo estamos hablando por el segundo versículo que estábamos leyendo, que era el versículo 16 de Efesios, que dice que aprovechemos bien nuestro tiempo. Este versículo, este pasaje de segunda de Pedro, donde nos está llevando a decir, es que si nosotros nos enfocamos con diligencia en estas cosas que tienen absolutamente que ver con tu tiempo con el Señor, por eso la palabra de Dios nos dice, tú tienes que poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Y ahorita siento que la mayoría de la raza estamos poniendo la mirada en las cosas que se ven. O sea, aun cuando el virus no se ve, físicamente se ve en las noticias, se ve en todos lados, y nuestra mirada está puesta en esas cosas. Y el Señor nos dice, pones en las que no se ven, las cosas que son eternas, las cosas que son de Dios, porque podemos ver esos dos outcomes de nuestra posición, nuestra relación con Dios. O sea, de lo que estaban diciendo en este cuate, este doctor cristiano, en las estadísticas, o de lo que estamos viendo también que Dios está haciendo en la restauración, la sanidad de las familias, donde los padres están pasando tiempo con los hijos y tal, y todo esto, ¿no? Que está haciendo un chorro de bendición. Entonces, bien importante lo que nos está diciendo ahí, y me llama mucho la atención cómo pone esas dos palabras juntas en el versículo 8, dice, para que no estén ociosos y sin fruto, porque básicamente lo que sucede es que el ocio pues nos lleva a estar sin fruto, ¿verdad?
el fruto que Dios quiere que nosotros produzcamos en nuestra relación con Él y en nuestro entorno, principalmente en nuestra relación con Él, en nuestra individualidad, pero también en nuestro entorno. La verdad es que si algo nos deja ver la palabra es que Dios quiere que demos fruto. Fíjate, y la definición de ocio está bien cañón. Dice que no tiene uso ni ejercicio en aquello a que está destinado, que es inútil, sin fruto. Entonces, el ocio es de cuenta que hace que no estemos fungiendo el papel para el cual hemos sido destinados. O sea, tú y yo tenemos un propósito en la vida, tenemos un destino que el Señor, o sea, me refiero a destino, o sea, algo destinado a nosotros cumplir, ejercer, llevar a cabo, ¿no? Como parte de un propósito, exacto. Y aquí nos dice que el ocio hace que no cumplamos eso para lo cual fuimos destinados o lo cual fuimos diseñados, ¿verdad? Entonces es por eso que la palabra que viene junta con eso es estar sin fruto. Y el Señor Jesús nos lo explica bien padre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Nos explica Jesús la manera en la que Él quiere relacionarse con nosotros. O sea, la manera en la que Él quiere generar una dependencia de nosotros para con Él, desde la perspectiva de una relación de dependencia vital. O sea, el primero vital es que si no existe, no hay manera de sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Porque nos pone el ejemplo de Él como un árbol y de nosotros como unas ramas. Es imposible que una rama sobreviva sin estar pegada al árbol. Entonces vamos a leer ese pasaje que está en Juan 15, versículo del 1 al 5, hablando desde la perspectiva, del punto de vista de decir, de lo que nos está hablando Dios es de no caer en esta condición de ocio, porque eso nos va a hacer estar sin fruto, ¿verdad? Ahora, no lo digo desde el punto de vista condenatorio ni nada, simplemente lo estoy diciendo desde el punto de vista que Dios nos está hablando y nos está diciendo, eso es lo que quiero que hagas, ¿verdad? No quiero que pierdas tu tiempo en esto, quiero que lo aproveches así, quiero que hagas A, B y C, porque al final del día el outcome quiero que sea y entonces porque pues el Señor, si algo anhela en nuestras familias, en nuestras casas, es que Jesús sea el centro de nuestros hogares, que Jesús sea el centro de la relación con nuestros padres, nuestros hermanos y todo. Entonces dice ahí en el versículo 1 de Juan 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, un pasaje bien poderoso donde nos habla el Señor acerca de la dependencia que Él quiere ejercer sobre nosotros en nuestra relación con Él. Y es un pasaje, para mí es una declaración de amor de Jesús a nosotros, de decir, así me quiero relacionar contigo, así quiero que exista la dependencia entre tú y yo. Y muchas veces pudieras pensar, decir, bueno, es que siendo rama y estando pegada al tronco, pues vamos a dar fruto. Pero a mí, y eso era lo que siempre había pensado, pero el pasaje, el versículo 2 me llama mucha atención porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, toda rama que en Jesús no lleve fruto, pues dice aquí que, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve fruto. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? O sea, nos está hablando de que lo que nos está llamando el Señor a hacer es a estar pegados en una relación con Él en este tiempo. El Señor nos va a hacer crecer, el Señor nos va a hacer desarrollar en el conocimiento de Él y todo, y nos deja ver que el fruto es algo que el Señor va a dar en nosotros, que a nosotros nos corresponde estar pegados a la vida, estar en esa relación con Él. Y también nos habla de este fruto como también un proceso de obediencia que nosotros llevamos con Él, porque todos podemos estar pegados a Jesús, pero si el Señor nos habla y nosotros no estamos dando el paso en lo que Él nos está hablando, pues no se va a dar el fruto que Él está anhelando, ¿verdad? O sea, al final de cuentas
tiene que redundar esta relación con Él, este bond con Él de árbol, rama, tiene que redundar en la obediencia, o sea, en nosotros caminar en la voluntad de Dios, en caminar en lo que Él nos está llamando en este tiempo, ¿no? Entonces es bien importante este pasaje que lo podamos entender. A nosotros nos toca sembrar, nos toca regar, es el Señor quien da el crecimiento, eso es lo que nos dice la Escritura, pero también el fruto es algo que en nuestra relación con Dios nace. Una vez escuchaba a un predicador que decía que él nunca había visto un árbol así de que esforzándose para dar un fruto, ¿no? De que ¿no? Salía un fruto de un ya sea que al árbol le echan un chorro de esfuerzo, sino que decía simplemente es algo que sale natural de un árbol cuando tiene los nutrientes, cuando todo está funcionando correctamente. Y creo que está bien interesante eso, por eso es que el Señor nos habla a nosotros y nos dice, ahorita lo vamos a ver, ahorita en los versículos de Efesios más adelante, en esa relación, en ese tiempo con Él, en esa dependencia que quiere generar con nosotros, porque es la única manera de dar fruto. La única manera de dar fruto es estando en relación con Jesús, porque por eso dice, separados de mí nada puede ser. No hay otra manera, no puede. Es que si me hacen un injerto artificial y que si y que si lo otro, no va a jalar. O sea, el fruto, la única manera para que una rama de fruto es injertándola al tronco, ¿no? Sí. O sea, no se puede hacerlo al otro lado. Entonces, es importante entender cuál es nuestra posición en esa relación con Jesús. Entonces, y despuesito de eso, por ejemplo, yo pensaba mucho en algo que hemos estado haciendo como familia desde que recibimos nosotros esta palabra, que hemos tratado de ser, como decía ahorita Javi, intencionales y estar pues tratando de poner por obra lo que el Señor nos está hablando. Y pues hemos estado, por ejemplo, Sammy empezó un estudio con sus hermanos que están en Monterrey a través de Zoom. Hemos estado también teniendo nuestra reunión de matrimonios donde se ha sumado un chorro de raza desde el simple hecho que lo estamos haciendo por Zoom. Pues ya otras familias que no podían venir por X o mangas se están pudiendo reunir y estamos tratando de ser intencionales en eso, en decir, ¿sabes qué? Vamos a no parar esto que Dios está haciendo y tratar de ser bendición en estos tiempos. Sabemos que lo único que trae paz al corazón del hombre, sabemos que lo único que trae consuelo en estos momentos pues es la palabra de Dios. Entonces por eso me llama tanto la atención esto de decir, aprovecha bien tu tiempo, no caigamos en el ocio porque vamos a estar sin fruto y todas estas cosas. Entonces pues mi consejo sería trata de ser intencional con tus amigos, con tus familiares. Yo sé que a lo mejor se presta para que pues platiques con tus amigos a través del FaceTime o lo que sea y que puedas ser un poquito más intencional en compartir la palabra, porque la gente también está más susceptible a recibir del evangelio, ¿no? En condiciones como estas. Entonces el versículo 17 de Efesios, volviendo, ese va a ser nuestro pasaje ancla, volviendo al 17 de Efesios, dicen: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y entonces creo que tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahorita en el versículo anterior, ¿verdad? De aprovechar bien nuestro tiempo. Es decir, dedicar un tiempo en detenerte a tener un diálogo con el Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad en esto que estoy viviendo? A mí en lo particular, no a bulto, no así en general, sino tú. A ver, tráeme nombres, tráeme cosas, dime qué hacer. ¿Quieres que empiece esto? ¿Quieres que haga lo otro? Siempre consultando al Señor su voluntad. Y pues la palabra de Dios aquí nos está dejando bien claro eso, ¿verdad? En todo este pasaje que Dios nos ha dejado como un manual de aislamiento COVID-19 donde el Señor dice, hey, siéntate a ver con lo que quiero que hagas, o sea, dedica un tiempo para eso, o sea, Dios tiene un propósito para nosotros con todo esto, no más es porque sí, pudiéramos nosotros dejar que esto pasara así nada más porque sí, y no sacar provecho, no sacar fruto de esto, pero Dios nos está llamando a que haya un fruto de todo esto y a que nos sentemos a concientizar y aprovechar bien nuestro tiempo. Fíjate lo que dice en el siguiente versículo, que este es uno de los que más me habló de todos. En el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y era lo que yo meditaba con Dios y decía, Señor, pues a mí el tema del vino pues no es un tema para mí, ¿verdad? O sea, no es mi caso. Pero Dios me hablaba, que era como lo platicamos el miércoles pasado, acerca de la palabra embriagarse o embriaguez, que tiene una connotación que tiene muchísimo que ver con el tema de los excesos. Siento que estamos viviendo un tiempo en casa donde estamos cayendo mucho en los excesos de muchas cosas. Estamos cayendo en los excesos del teléfono, estamos cayendo en los excesos de la televisión, estamos cayendo en los excesos de los videojuegos, estamos cayendo en los excesos del dormir, porque también he escuchado casos de que, o sea, 15 horas y tal así de sueño, ¿no? Lo que duermo en 3 días, por ejemplo, de que están durmiendo de día y están despiertos de noche. O sea, un chorro de cosas que están pasando desde el punto de vista del exceso, de la embriaguez. Entonces, lo que produce esos excesos o esta embriaguez en nosotros, pues es un adormecimiento, o sea, en donde no estamos siendo diligentes, como empezábamos a ver el pasaje, en lo que está pasando. Como que eso también ayuda a mitigar ese adormecimiento, pero pues no es lo que nos está diciendo la palabra, porque al final del día va a buscar salir ese outlet por otro lado, ¿no? O sea, y no nada más va a ser el hecho de regresar de ese embriaguez, sino también lo que nos toma reincorporarnos a la voluntad de Dios en estar en este estado, ¿verdad? Y a mí la verdad es que Dios me hablaba bastante, porque al final del día ese adormecimiento, si nos lleva a algún lado, es precisamente lo que nos enseña 2 Pedro, a caer en el ocio y a estar sin fruto, ¿verdad? Y se nos puede pasar todo este tiempo donde realmente pienso, y es lo que hemos estado hablando, realmente pienso que Dios está haciendo cosas y que Dios nos está hablando y que Dios está restaurando y que Dios está sanando cosas. Y pues siempre el consejo para nosotros como grupo de jóvenes va a ser, pues no te lo pierdas, ¿verdad? No te pierdas de esto que Dios está haciendo. Y por eso la palabra de Dios en 1 Corintios 1:9 nos dice que hemos tenido un llamado a estar en comunión con nuestro Jesucristo. Entonces, si el ocio dice que es no cumplir para lo que estamos destinados, o la tarea que estamos, entonces quiere decir que el ocio nos va a llevar a no estar en comunión con Jesús, porque si la palabra nos dice, tú has sido llamado para tener una relación con Jesús. Si todo ser humano, aun cuando lo neguemos o no, que fue mi caso por muchos años, que siempre me negué a entender que ese vacío que yo sentí en mi corazón era de una necesidad de Cristo. Todo ser humano tiene esa necesidad, a veces lo queremos mitigar de otras maneras, y siento que muchas veces ahorita en estos tiempos también está pasando lo mismo. Estamos queriendo mitigar esa necesidad en otras cosas, y lo que nos está llevando es a estar sin fruto y a no tener esa relación, esa comunión, esa común unión con su Hijo Jesucristo, que realmente pues de eso se trata. O sea, me encanta cómo el Señor nos lleva a lugares donde uno concientiza y te das cuenta que no hay para dónde correr. O sea, que el Señor nos lleva a una dependencia a Él, y entender que nuestra vida está diseñada para tener una relación con Él, y creo que eso es sumamente importante. Por eso en Eclesiastés dice que Dios hizo tanto lo bueno como lo malo para que el hombre se diera cuenta que no hay nada más después de Él. Entonces, si nosotros traemos ese versículo a lo que estamos viviendo, nos va a ayudar a comprender, a entender que hay algo que el Señor quiere despertar nosotros, o que nosotros caemos en ese entendimiento de decir, es así o así. O sea, no hay de otra. Es de tu mano, Señor, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, es que vamos a atravesar esto que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, y es precisamente el siguiente versículo que estamos viendo en Efesios, el versículo 19, que dice, hablando de esto, pues el siguiente versículo precisamente hace referencia a eso de Efesios, que es el 19, que dice, hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿De qué nos habla esto? ¿De qué te habla a ti, Javi? No sé, este versículo que estamos leyendo que dice, alabando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Pues nos habla de una relación con Dios. Pues con Dios directamente. Exacto. O sea, creo que a través de todo ese tipo de búsquedas es donde Dios se revela a través de su presencia. Pues me pongo a pensar en Pablo, cuando él estaba en la cárcel, ¿qué es lo que hacía? Pues él alababa al Señor. Correcto. Independientemente de la situación o a nuestro entorno. O sea, creo que la cárcel es el mejor lugar para estar de ocioso, pues realmente no hay nada que hacer. Sí. Y aún así Pablo se dio la habilidad, digo, es algo fácil entre comillas, pero pues a veces tenemos que luchar contra nosotros mismos y el ponernos esa disciplina de buscar a Dios a través de los medios que nos dan, ¿no? La oración, la palabra, la alabanza. Y fue lo que hizo Pablo en esa circunstancia y pues Dios inclusive se manifestó, ¿me explico? Por supuesto, vino lo sobrenatural en su vida, o sea, esa parte es bien tremenda porque el Señor nos está enseñando algo ahí con el apóstol Pablo en la cárcel precisamente porque bien a lo mejor el apóstol Pablo pudiera haberse pasado ese tiempo a lo mejor quejándose, sí, o poniéndose bien machín, no sé, quejándose, ¿no? Quejándose, decir es que porque estoy aquí y tal, eso es injusto, y a ver, tráigame al alguacil y lo que tú quieras, no sé cómo se llama en ese tiempo, ¿no? Pero al final del día nos está enseñando algo, decir, ¿sabes qué? Ese tiempo que Dios nos está permitiendo tiene que estar encaminado, dirigido a lo que nos dice el versículo 19, de lo que nos está hablando, de hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, nos está hablando de esa común unión con Jesús. Dedica el tiempo a estar leyendo la palabra, dedica el tiempo a estar en oración, dedica el tiempo a sentarte con tus papás a hablar de la palabra, con tu hermano a hablar de la palabra, o sea, porque si bien claro que es individual, pero también Dios, pues estamos en medio de una familia donde también tenemos que ser bendición. A veces pensamos ser bendición afuera de la casa, cuando en nuestra misma casa necesitamos ser luz y estar ahí compartiendo de lo que el Señor está hablando en nuestro corazón, nuestra vida. Y sí, yo lo entiendo también, o sea, no es que sea iluso, que no entienda que en la juventud, en la edad y con la tecnología y todo, pues no existen distractores. Pues claro que sí, sobre todo por eso Dios nos está hablando de esto, por eso nos está diciendo, por favor, enfócate en estas cosas y entiende el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios, para que podamos estar dando fruto en este tiempo. Son tiempos de dar fruto, de sembrar, de cosechar. El Señor va a hacer crecer, eso es algo que Él se va a encargar, Él se lo toca a Él, pero si alguien sembró y alguien más regó y es Dios quien da el crecimiento. Entonces es sumamente importante, por eso el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo le da estas indicaciones a Timoteo, ahí en 1 Timoteo, en el versículo 4, del versículo 12 al 16, le da estas indicaciones que se me hacen sumamente importantes, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es tremendo esto. Sé ejemplo en tu casa de conducta, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto es bien importante, porque ahorita donde nos está poniendo Dios a desarrollarnos principalmente en nuestra casa y de ahí para afuera. Entonces, pues hay que empezar por ahí. Hay que ser ejemplo a nuestros padres de palabra y de conducta, ¿verdad? Porque a veces nos es más fácil de palabra, pero luego la conducta es algo que hacemos como a un lado, como algo secundario, pero realmente es igual de importante. La predicación siempre va acompañada de palabra y conducta, y dice amor, espíritu, fe y pureza. Y luego dice en el 13, entre tanto que voy, la palabra, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si hay algo opuesto al ocio, pues es el ocuparse, es la ocupación, es el aprovechar bien el tiempo. Aquí le está diciendo Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, mientras que voy, ocúpate en la lectura, ocupémonos en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. 14, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea,
Dice aquí, no descuides de donde Dios que hay en ti. ¿Qué es lo que pasa a veces con nosotros en esto que estamos viviendo? Es que precisamente el no ocuparnos nos hace descuidar eso que Dios ha puesto en nuestras manos y que Dios quiere que esté operando y que Dios quiere que dé un fruto, ¿sí? O sea, por eso la importancia de entender qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos siguiendo estos pasos que Dios nos está hablando en Efesios. Es que vamos a estar sin fruto y que vamos a descuidar el don que Dios ha puesto en nuestras manos, que bien la palabra nos dice, y dice, ¿sabes qué? Dios ha puesto en tus manos y tienes que echarlo a andar. Dios nos está llamando a ser siervos fieles, ¿sí? Siervo fiel, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Que seamos nosotros fieles a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que no lo descuidemos, que digamos, no, hombre, al rato ahorita está con mambo aquí el no sé cómo es el game del momento ni todas estas cosas, que no estoy diciendo que esté mal ni que te puedas distraer un rato en eso, no es el mensaje. Ten mucho cuidado, sí, qué es lo que estás jugando, qué es lo que estás haciendo, por supuesto, pero a lo que me refiero yo es a no caer en los excesos, en la embriaguez de la cual hablábamos ahorita, porque eso lo que va a hacer es que descuidemos el don de Dios que ha puesto en nuestras manos. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, ¿a quién crees que está refiriendo a todos, verdad? Pues ¿dónde estamos ahorita? Es principalmente en nuestra casa, y como secundario pues a la raza que está, porque ahorita por los medios pues podemos estar fuera de nuestras casas, aún si no estamos físicamente, lo podemos, como ahorita que podemos estar compartiendo con todos los muchachos, que la verdad es que nos gozamos que podamos tener esta charla y que pues me gustaría que pudiéramos estar todos, pero yo espero en Dios que ya pronto lo podamos hacer y podamos compartir esto juntos, pero pues que sea manifiesto ese aprovechamiento, ¿no? Y luego el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Este versículo me encanta, dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. Fíjate lo que dice aquí, dice, ten cuidado de ti mismo. La verdad es que fue un versículo que me habló mucho mientras estaba preparando eso, porque haz de cuenta que se dice, hey, no te estés sobando, decir, bueno, está bien, es que pobrecito de mí, lo que estoy pasando y tal, porque eso, si yo, lo que siento que está hablando, o esa postura, nos lleva a nosotros ponerle atención a nuestras emociones y a nuestra carne por encima de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, dice la palabra, fíjate lo que dice en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren, ¿verdad? Se hace cuenta que lo que se está diciendo, ten cuidado de ti mismo, porque si tú le das por ahí, compadre, y empiezas a seguir tus emociones y lo que sientes y sentir pues no sé, pena de ti mismo y tal, pues eso que estamos viviendo, lo que nos va a llevar a hacer es a obedecer nuestras emociones y nuestra carne, y eso es opuesta al espíritu, a lo que el espíritu de Dios quiere que hagamos, ¿no? ¿Y vas a comentar algo? Sí, o sea, es que por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, o sea, es que siento que con estos tiempos hay tres situaciones en la Biblia que se asemejan mucho, que es los tiempos de Noé, cuando el arca, los tiempos de José, cuando fue vendido y cuando pasó por ese proceso tan difícil, y los tiempos de cuando Moisés saca al pueblo de Israel. Y ahorita que estabas diciendo eso, de las emociones, pues también pienso en el pueblo de Israel, de cómo fue una oportunidad, o sea, fue un proceso donde Dios se demostró, pero cómo precisamente el pueblo de Israel lo único que hacía era quejarse, cómo se basaban en esas emociones que ellos sentían, o sea, en vez de ver lo que Dios estaba haciendo y cómo los estaba supliendo y cómo los estaba demostrando que estaba con ellos no lo veían, o sea, no lo veían, no lo tomaban en cuenta y se quejaban, ¿no? Ahorita estaba viendo un versículo aquí precisamente de lo que era, de cómo la queja los llevó a quedarse fuera, ¿no? de lo que Dios tenía para ellos, y siento que este es un tiempo de mucha similitud donde quizás es como un desierto para muchos, porque definitivamente es un tiempo muy difícil para mucha gente, pero al final de cuentas Dios tiene un propósito, que es como en ese entonces que tenía el propósito de pasarlos por el desierto, ¿no? Sí. Pero pues se quedaron fuera por precisamente estancarse en esos sentimientos de queja, y veía un versículo en Lamentaciones 3 que dice, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? No sé, es un versículo que me gusta muchísimo, porque creo que es donde, sí es cierto, o sea, ¿de qué te quejas? O ¿qué tanto puedes desear tú? O ¿qué es lo que pudiera sentir tu corazón que esté fuera de mi voluntad? O sea, ¿por qué te irías por ahí si
el simple hecho de que estás vivo, a pesar de tu pecado, demuestra como la misericordia. Exacto, de Dios, la misericordia de Dios contigo. O sea, digo, lo demuestra de muchas más maneras, pero creo que esa es la que vemos todos los días principalmente, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que me impacta en ese aspecto donde, a pesar de, o sea, de cómo es que tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que sentimos, ¿no? Claro, sí, porque porque estamos sintiendo un montón de cosas, las emociones andan y puedo estar, o sea, siento que es exponenciado, o sea, en el sentido exponencializado desde el punto de vista de decir, ya no nada más decir, ay, pues traigo, este día andaba así y luego una semana ando bien, o sea, ahorita 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, o sea, todo se ha como que compactado bien cañón, las emociones andan a todos lados. Y si realmente yo me concentro en lo que yo siento, en mis emociones, que también era un tema que yo también había estado pensando en mi casa, decía, Señor, es que gracias a Dios tenemos salud, gracias a Dios estamos avanzando en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer y todo. Gloria a Dios por eso. Y permíteme sacar el mayor provecho posible de todo esto, permíteme ser del mayor fruto posible en todo esto. Platicaba con un amigo, un gran amigo, una persona que aprecio muchísimo, que lo considero mi hermano, un compañero de la prepa, que estábamos hablando precisamente hace unos meses le diagnosticaron cáncer y bueno, tuvo su operación y luego hace unos días me llamó para comentarme pues que había ido al doctor y que pues el cáncer había vuelto y con más intensidad, como un poco más agresivo, y pues me estaba platicando las consecuencias que esto puede traer y todo esto, y pues la verdad hablábamos precisamente de eso, de cómo el Señor tiene un propósito en cada una de las etapas que nosotros estamos atravesando y que tiene implicaciones eternas todo, ¿no? Y que por más difícil que parezca el escenario, el Señor nos llama a ser agradecidos, que es como el último versículo precisamente de ese pasaje de Efesios, dice dar gracia en todo, y es bien tremendo, es difícil, porque en situaciones como esas es difícil, pero la verdad que me gozo de ver la vida de mi amigo y cómo Dios ha estado hablándole. Yo conocí el primer contacto que tuve del Señor fue precisamente a través de él me compartió de Jesús cuando estábamos en la prepa. Y pues por supuesto yo recibí, pero también me rehusé por muchos años hasta que el Señor pues pues me llamó y me trajo a sus pies y le doy gracias a Dios por eso, pero sí me llamaba tanto la atención como no era una actitud de reproche, sino una actitud de decir, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Me vas a hacer atravesar esto. Dame sabiduría para saber cómo dar fruto en esto. Dame sabiduría para ser de bendición a otros a través del testimonio que Él está experimentando. Y me llena de gozo escuchar eso, ¿no? Porque pues me habla de lo que hace el Señor en el corazón de una persona, porque eso no es normal, o sea, eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en nosotros. Lo que sale del ser humano son emociones desbocadas y sale reproches y quejas, y es que ¿por qué estamos aquí? Es que ¿por qué me sacaste de Egipto si allá estábamos a todo dar y tal? Porque luego aparte también, como decíamos el domingo, somos como bien ¿cuál es la palabra? Que se nos olvidan las cosas, ¿no? O sea, que nos da amnesia, que hace cuenta que ya no nos acordamos de cómo estábamos realmente y empezamos a alucinar una realidad que no es, que es ficticia, ¿no? Y empezamos a anhelar los tiempos pasados que eran mejores que los de ahorita, lo que veíamos el domingo. Entonces creo que Dios está hablándonos todo como una cadena, como un collar así enorme, donde Dios nos está marcando un camino, una directriz de decir es por aquí. Y todo donde nos está llevando el Señor, la persona de Jesucristo está en medio, la persona de Jesucristo está al principio, al final, en medio, como centro de todo. Y la verdad es que me motiva todo eso. Este es un mensaje sumamente práctico, una plática, una charla sumamente práctica, pero lo veo como un mensaje de amor de Dios a nosotros, cómo estamos recibiendo su misericordia a través de su palabra, de
de que nos da aliento, nos motiva, nos dice, dale por aquí, aquí va a haber un fruto bien chido, aquí va a haber crecimiento, restauración, edificación, todo lo que la palabra de Dios nos dice que sucede cuando nosotros atravesamos momentos de adversidad, y que lo veíamos también en la vida de Daniel, que nos ha estado hablando mucho el Señor con ese pasaje también, de cómo nos dice que en esa relación, en esa intimidad con Él seremos fortalecidos y levantados y restaurados. Entonces, fíjate lo que dice aquí en el versículo 20, que es el último versículo del libro, del pasaje de Efesios, que de Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso termina todo esa serie de lineamientos que el Señor nos está hablando, de esa guía que Dios nos está dejando, de contingencia, ¿no? En nuestra relación con Él. Y nos dice, al final remata con esto, dice, dad gracias siempre, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, ¿no? Creo que ese es un tema súper fundamental, de ser agradecidos en lo que estamos atravesando. A veces se nos pasa eso un poco la rola, y estamos siempre pues pidiendo y Señor, y tal, y está bien, porque la palabra de Dios nos llama a que dice, pedid se os dará. Pero también la palabra de Dios nos habla de ser agradecidos. La palabra de Dios nos habla de decir, Señor, haz tu voluntad por encima de la mía. La palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Y en este caso nos está diciendo, dad siempre gracias en todo. Y, por ejemplo, si pusiéramos como ejemplo el caso de mi amigo, a lo mejor pudieras pensar que es difícil hacerlo cuando estás como digiriendo eso. Pero el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a dar gracias al Señor por lo que estamos viviendo, independientemente, creo que el resultado. Correcto. A mí hace mucho Dios me habló también de una manera que me cayó el 20 así como muy pesado, porque precisamente era de, Dios me decía, bueno, y estás preparado, porque siempre buscamos la respuesta de Dios, pero Dios me decía, ¿estás preparado? Si mi respuesta es la que no buscas tú, o sea, me explico, ¿qué tan preparado estás? Por si tú estás buscando un sí, pero yo te voy a dar un no, ¿me explico? O sea, ¿cuál va a ser la manera en la que tú vas a responder a esa situación? Pensando en lo de tu amigo, que definitivamente, pues, o sea, es una situación difícil, pero pues él está respondiendo de una manera con agradecimiento. Si lo vemos, por ejemplo, como el pueblo de Israel, siento que responder de otra manera en queja o nos lleva a otro lado. Nos lleva a otro lado, y aparte creo que demuestra que en el interior como que no estamos conformes con lo que Dios nos está dando. O sea, estamos diciendo, bueno, es que tu voluntad no es buena, o no me gusta lo que tú me estás dando. No eres sabio, Dios, yo soy más sabio, yo sé mejor lo que necesito que tú. Exacto, entonces pues ahí es donde pues chale, ¿no? O sea, ¿qué puedo y el outcome es distinto, es lo que, así fue como empezamos este mensaje, diciendo, esos son los outcomes que estamos viendo, o sea, están pasando estas estadísticas, pero también estamos viendo cómo hay restauración, cómo hay sanidad, cómo hay edificación, pero tiene que ver mucho con el tema de nuestra relación con Dios, y de cómo en esa intimidad nos pasa lo que le pasa a Daniel, o sea, somos fortalecidos, somos edificados, la palabra nos da aliento, nos levanta, recobramos fuerzas en esa intimidad, o sea, es algo súper fundamental. Por eso es bien importante que este tiempo lo estemos aprovechando, para eso. Escuchaba un testimonio de un cuate que estaba, es un apologista que estaba platicando la historia de una persona que él conoce, y él decía que este amigo de él estaba pasando también por una enfermedad de cáncer. Este cuate había llegado al conocimiento del Señor a través también de su relación con este apologista. Y haz de cuenta que en una noche, estaba comentando que en una noche estaba así en su casa, así agonizando de dolor, o sea, de que estaba sufriendo con los dolores ya, pues finales de su enfermedad. Y empezó él a orarle a Dios y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya, por favor, o sea, que no pase esta noche, por favor, ya llévame, o sea, no puedo tolerar más el dolor, no. Y dice que estaba su esposa acostada al lado de él y su hija en la misma recámara, están todos, y que él estaba orando hacia el Señor. Dice, mi esposa y mi hija están dormidos, y de repente de la esquina de mi cuarto
empezó a ver una luz que resplandecía, y dice, y vi a una persona como siempre me he imaginado yo que iba a ver a Jesús, o sea, con las mismas características que él siempre le imaginaba, y que se le acercó y le dijo, así como Daniel literalmente, ¿no? O sea, que Jesús hace presencia ahí, tiene un diálogo con Daniel, y le dice, sí te voy a llevar, porque le decía, llévame a casa, y le dijo, sí te voy a llevar a casa, dijo, pero no esta noche, y ya, y se fue. Y dice, pero a partir de ese momento, dice, mi actitud cambió en muchas cosas, porque empecé a enfrentar todos mis dolores y toda esa última etapa, teniendo una certeza y una seguridad de que cuando fuera el momento correcto el Señor me iba a llevar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros en esa intimidad el Señor viene, nos toca, nos fortalece y nos da una palabra, nos dice, no temas, esto voy a hacer contigo, cambia todo. Entonces, por eso la importancia de dedicar este tiempo a estar fortaleciendo nuestra relación con el Señor y hablando de eso, decir, no era la respuesta que él estaba esperando. O sea, él realmente quería, Señor, ya llévame ahorita, pero entender y darse cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo hizo él pasar el resto de sus días en otra actitud, soportando el dolor de otra manera, con una esperanza en estar en la presencia del Señor en los días que el Señor lo iba a determinar, ¿verdad? Porque efectivamente yo también estoy de acuerdo contigo en que en ese tiempo hemos estado viendo mucho esa como actitud, como si Dios no supiera lo que está haciendo, como si Dios no tuviera control de las cosas, como decir, ay Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, y es como que no te pases, ¿no? O sea, en vez de nosotros tomar esa actitud, como el pueblo de Israel, es tomar la actitud de Pablo, como tú bien comentabas en la cárcel, o la actitud de Gedeón, o la actitud de Moisés, o la actitud de todos esos personajes que la palabra nos ha hablado en su palabra acerca de confiar en el Señor, de confiar que Él está orando, en confiar de que Él se está moviendo, de confiar que aunque no veamos, como la alabanza que cantamos en la iglesia, aunque no veamos, sabemos que Él está orando y que Él se está moviendo. Entonces, ya vamos a leer un pasaje que está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16 al 23, y que el Señor también nos está hablando acerca de cuál debería ser nuestra actitud en nuestra vida cristiana en el Señor. Dice, estad siempre gozosos, dice, orad sin cesar, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla ahí claramente en 18 de lo que veníamos hablando ahorita del versículo de Efesios, que dice, dad gracias en todo, y me encanta cómo lo complementa aquí el Señor en este pasaje, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad y tal. El Señor dice, bueno, dad gracias en todo. Para mí cuando dicen todo es en todo, ¿verdad? De repente me ha tocado ver explicaciones, inclusive en las explicaciones de la Biblia, que dice, bueno, es que se refiere y tal. Aquí está diciendo que des gracias en todo, por más difícil que sea la circunstancia, nuestra postura tiene que ser de agradecimiento. ¿Por qué? Porque eso nos deja ver en nosotros, en una postura de agradecimiento, lo que hace es que nosotros concienticemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Concienticemos de que el Señor tiene un propósito detrás de lo que estamos viviendo y el Señor nos está llevando a llevar una vida con propósito y nos está llevando a un lugar nuestra fe. Siempre que atravesamos esta cosa, el Señor nos está llevando nuestra fe a un lugar diferente, a un lugar más arriba. Yo hablaba con mi amigo, para mí él siempre ha sido un ejemplo de vida porque se quedó sin padre a muy corta edad y luego después se quedó, también perdió a su madre y a mí Dios me ha enseñado muchas cosas a través de su vida. Y cuando hablábamos de esa situación, yo le decía, compi, Dios, ese ejemplo que ha sido siempre para nosotros lo está llevando simplemente a otro escalón. Y tu vida va a ser de ejemplo para nosotros. La manera en la que Dios te va a levantar de esto va a ser un ejemplo de vida para nosotros, simplemente a otro nivel. Y va a llevar tu fe a otro nivel. Va a llevar también
el ejemplo de vida tuyo a otro nivel para que podamos ver a Cristo a través de lo que estás viviendo y todo. Al final todo es para darle gloria al Señor, no para darnos gloria a nosotros como personas. ¿Eso qué? O sea, nosotros somos, dice que nuestra vida es como la niebla, ¿no? Entonces, sino siempre es para poder exaltar a Cristo, ¿no? Entonces, querían comentar un pasaje también, ¿verdad? Sí, un pasaje que quería comentar está en 1 de Pedro 5, de 6 en adelante. Y me parece muy como concorde a todo lo que estemos hablando, ¿verdad? Sobre una actitud, qué actitud tener delante de esa situación en el Señor, ¿verdad? Y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto lo tenía muy en mente, me vino a la mente justamente cuando mencionaste el otro que decía que tengamos cuidado con nosotros mismos hace unos momentos. 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todo lo que tú piensas o lo que estamos pasando no nada más está en ti, hay muchas personas que lo están padeciendo. Y pues también siento que el Señor nos está llamando a ser luz para ellos. Por supuesto, sí. Continúa en el 10 y dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y me llama mucha atención cómo nos dice aquí, ¿verdad? Que dice que Él nos llamó a toda gracia, a toda gloria, ¿verdad? Eterna en Jesucristo, después de que hayamos pasado lo que estamos pasando. Y el outcome de las cosas debería ser que el Señor nos haya perfeccionado, que el Señor nos haya firmado, nos haya fortalecido y nos haya establecido, y al final dando la gloria a Él. O sea, correcto, que todo lo que hayamos padecido, todo lo que hemos pasado de esta cuarentena o todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿verdad? Que venga con ese outcome positivo, como mencionabas, en el Señor, en Jesús. Por supuesto, que esto no sea en vano, o sea, que esto que estamos viviendo sea realmente. Me encanta el pasaje que nos habla el Señor en Filipenses a través del apóstol Pablo, que nos habla cuando estuvo encarcelado, ¿no? Que dice: mi prisión ha resultado más bien para el crecimiento del Evangelio. O sea, realmente que esto que estamos viviendo resulte más bien para el crecimiento del Evangelio, que podemos estar dando fruto en estos tiempos, ¿verdad? Y querías comentar un pasaje también tú, Gaby. Sí, precisamente creo que es muy referente a los que estaban diciendo ahorita, perdón. O sea, creo que por ejemplo ahorita que dices tú, Ricky, sobre este pasaje, se me viene a la mente la palabra humillados. Siento que es muy importante el humillarnos delante de Dios. O sea, simplemente con humildad, no humillarnos en ridiculez, pero en humildad. Y como decías en el pasaje, con gozo, ¿no? Entonces siento que primero es la humillación, donde Dios luego te da como que ese gozo. Digo, perdón, el agradecimiento, lo que dices ahorita, el agradecimiento. Y gozo, sí, también, sí. Y precisamente viendo este versículo que es Santiago 1, de 2 al 3, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces siento que precisamente humillándote delante de Dios y buscando ese agradecimiento ante Dios, es donde a través de ese agradecimiento Dios produce ese gozo, ¿no? A través de la circunstancia que sea, adversidad o sea una circunstancia buena, creo que pues es el gozo, ¿no? Que tienes delante del Señor. Correcto. Y eso realmente nosotros tenemos una connotación negativa generalmente al término de humillación, por tanta telenovela que hemos visto, yo creo. pero realmente es fundamental en la relación con Dios. Y de hecho iba a buscar ese pasaje, denme un segundo, pero dice aquí, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se está diciendo: ¿cómo me acerco, Señor, a ti y tal? Y el Señor nos revela la manera en la que Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él. Dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces la humildad de nuestra relación con Dios es fundamental. O sea, de hecho no podemos tener una relación ante Dios sin humildad. O sea, es la condición natural del hombre que se produce en esa relación. Y creo que es bien importante en este tiempo poder entender eso y someternos
a la voluntad de Dios, a lo que Él está haciendo, porque igual podemos berrinchar y tener nosotros, ver nuestras emociones y todo, y no someternos o no entender la voluntad de Dios, lo que está pasando, porque al final del día lo que el Señor anhela es que haya ese crecimiento, como le veíamos ahorita en Santiago, o sea, que haya esa edificación, que produzca algo en nosotros para bendición, o sea, que haya fruto en eso. Y de veras, muchachos, todo lo que hemos estado hablando es con la intención de nosotros ser luz en nuestro entorno. O sea, si algo está predominando ahorita es la oscuridad, si algo está predominando es el temor, es la ansiedad y tal, todo el mundo anda bien asustado y tal, y el Señor nos ha llamado. No quiere decir con esto que no vamos a ser diligentes, o que lo hemos estado hablando en los otros miércoles y también mensajes del domingo de los pastores, nuestros líderes, el pastor Pedro, Charlie, el pastor Raúl, todos, sino que vamos a ser diligentes, pero siendo luz, ¿verdad? Llevando a Cristo, presentando a Cristo con nuestra paz, ¿verdad? Y compartirles esa paz que es Jesús. No, es imposible para el ser humano encontrar una paz en situaciones como estas fuera de Cristo. No hay, aunque traigas la vacuna en la mano, vas a decir, ay, si me enfermo. O sea, 1000 cosas van a producir ansiedad en ti, falta de paz y todo, aflicción. Pero el Señor dice, tú tienes que confiar que yo he vencido al mundo, yo voy a traer paz. La paz que yo doy no es como la del mundo, no es temporal, es una paz que tiene que ver con nuestra relación con Él y que tiene que ver con algo que es permanente. Entonces, yo creo que debemos de meditar esto que hablamos. Es súper, de veras, imprímelo, pégalo en tu cuarto, pégalo en la pantalla de la computadora, estarlo leyendo todos los días. De veras, es un pasaje que Dios me ha traído todos los días, dando vueltas y dando vueltas. Decir, aprovecha bien tu tiempo, aprovecha en estos días que todo el mundo considera malos, medita donde estás parado. No te embriagues de todo lo que estás haciendo, sino siempre está alerta, estate también bien atento a la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios, sea agradecido. Entonces, son principios súper fundamentales que realmente son para toda nuestra vida, pero que ahorita se acentúan más por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, y que aparte, bueno, realmente sentía el Señor que era lo que quería que habláramos y que compartiéramos como grupo de jóvenes, también a todos los que están en casa. Y pues bueno, vamos a orar por eso, ¿verdad? Vamos a orar al Señor a que nos ayude a dar fruto en este tiempo, que nos ayude a dar fruto, que nos ayude a dar luz, que podamos nosotros ser de bendición a otros. Si algo produce el miedo a nosotros es que nos paraliza. Y el Señor no nos quiere paralizados. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, eso tenemos que entenderlo. El temor no es algo que provenga del Señor. Entonces, cualquier cosa que estemos enfrentando, si bien vamos a recibir impulsos o emociones de temor, pero por eso Jesús nos dice, no está mal que tengas temor. Daniel le estaba diciendo que tenía temor, por eso llegaba Jesús y le decía, no tengas temor. Y todo lo hemos hablado en otros mensajes pasados. No estamos condenando esa emoción, porque al final de cuentas es algo que vas a experimentar, pero que podamos ser conscientes de decir, encuentra la paz en el Señor Jesucristo, es el único lugar donde lo vas a encontrar. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder caminar en esos principios que Él nos está dejando en su palabra, ¿ok? Entonces, pues vamos a orar. También ahí ustedes en casa, ¿verdad? Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque es vida para nosotros. Nos gozamos de hablar de tus cosas, nos gozamos de que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros y nos enseñe y nos redarguya y nos edifica y nos restaure. Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias por Jesucristo, Señor. Te damos gracias por su sangre que nos limpia, Señor, que emblanquece nuestras ropas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos permitas ser de bendición a otros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a dar frutos, Señor, en esto que estamos atravesando, que podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor, que podamos nosotros ser un epicentro en nuestro entorno, cómo poder impactar de Cristo en nuestro entorno, aun cuando no podamos tener contacto físico. A veces hasta eso ayuda a abrir más un panorama, hablar con gente que ni siquiera está en nuestra ciudad, en nuestro país, que podamos ser de bendición a otros a través de ese tiempo. Ponnos en nosotros la valentía para hacerlo.
Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ponga gozo en nuestro corazón, ponga paz que sobrepase entendimiento, y que la luz de Jesucristo pueda hacerse manifiesta a la gente que está a nuestro alrededor. Señor Jesús, te amamos. Estamos aquí para darte gloria a ti, nos reunimos para hablar de tus cosas, porque nuestro corazón quiere servirte, Señor, y toma esto como una ofrenda nuestra de servicio, Señor, a ti. Padre, que esperemos que esta palabra sea de bendición a alguien más, Señor, y que tú les reveles a tu Hijo y que pueda haber en las personas que escuchen este mensaje pues un fruto conforme a tu voluntad, que podamos tener esa intimidad contigo como nos has estado explicando en este mensaje, y que el outcome de las cosas redunde en edificación, redunde en restauración, más que en todas estas estadísticas que hemos estado escuchando de los doctores, de los efectos también que está produciendo todo esto. Sabemos que cuando tú estás en medio, que cuando tú llegas a un lugar, Señor, todo cambia, todo es impactado, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas en medio de nuestras vidas, de nuestras casas, de la relación con nuestros padres, de la relación con nuestros hermanos, con nuestras amistades. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Padre, que sigas hablando a nuestro corazón. En nombre de Dios Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchachos, los extrañamos. Esperamos ya podernos reunir todos juntos. Y pues bueno, aquí está la palabra, medítenla, compártanla en sus casas con sus familias, y pues que el Señor siga hablando a sus corazones en individual también. Dios los bendiga y nos vemos dentro de pronto. Hasta luego, bye bye.